¿no? Porque vamos rápidamente al fenómeno del niño, pero las generadoras eléctricas tienen las alarmas prendidas desde hace mucho tiempo, advirtiendo que no podemos enfrentar un fenómeno del niño cuando hay déficit de gas en el país, tenemos que importarlo a un altísimo precio y el gobierno Petro simplemente quedó de manos cruzados diciendo que vamos a salvar el planeta en temas ambientales, evitando la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas, de petróleo, inclusive exploración y explotación de carbón también en el país. ¿Está Colombia a las puertas de un apagón energético? Mientras millones de colombianos apenas comienzan a conocer la magnitud de la crisis que deja el gobierno saliente, empiezan a salir a la luz cifras y advertencias que preocupan a expertos y dirigentes del sector. Déficit de gas, una deuda multimillonaria en el sistema eléctrico, caída de la inversión, desplome de Ecopetrol y un modelo energético que, según muchos analistas, quedó profundamente debilitado. Este será uno de los mayores desafíos que enfrentará el gobierno de Abelardo de la Espriella desde el primer día. En una reveladora entrevista, el senador electo Juan Espinal expone lo que considera el verdadero estado del sector minero energético, explica por qué habla de una emergencia energética nacional y plantea las decisiones que, a su juicio, deberán tomarse con urgencia para evitar que Colombia enfrente una crisis de grandes proporciones. Quédense hasta el final, porque las cifras, las propuestas y las advertencias que se revelan en esta conversación permiten entender uno de los temas más importantes para el futuro económico del país. Comencemos. Su apreciación sobre lo que será para Colombia este fenómeno y cómo el Tigre Abelardo de la Espriella recibe esta papa caliente que no será fácil de controlar. Bueno, lo primero es que el sector minero energético está completamente debilitado. Petro y sus ministros de minas, especialmente Irene Vélez, lo que hicieron fue diseñar el cóctel perfecto para llevarnos rumbo a un fracaso energético y a padecer un posible apagón como el de hace 34 años. Y este creo que además de la seguridad de recuperar el sistema de salud va a ser uno de los retos del presidente Abelardo y del doctor José Manuel. Repotencializar y recuperar el sector minero energético y evitar un apagón. Un apagón, doctor de Mario, doctor Fernando, que de acuerdo al Banco de la República costaría 200.000 millones de pesos. Conocemos el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Además, doctor Fernando, porque el lunático de Petro, uno diría que el tema de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos es una estrategia de la extrema izquierda. Y no, le voy a poner simplemente dos ejemplos. Lula y la presidenta de México, que también son igual de izquierdosos que Gustavo Petro, le vienen apostando a los hidrocarburos. El presidente de Brasil en los últimos 2 años ha firmado más de 185 contratos de exploración de hidrocarburos. Y la presidenta de México le ha dicho sí a los análisis, estudios técnicos y científicos para tomar una determinación frente a la herramienta del fracking en este país, que importa además casi el 85% de los hidrocarburos que consume México, que es un país supremamente potente y poblado. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros, doctor Mario y doctor Fernando? Garantizar la seguridad energética para evitar un apagón, pero además también un apagón financiero, porque si el país se apaga, financieramente vamos a fracasar. Resolver la crisis del suministro del gas. Nosotros estamos importando el 34% del gas, de acuerdo al último informe de la gente de mercado hace 20 días. Reactivar la exploración y la explotación de petróleo. El reto de Abelardo es llegar a 1.3 millones de barriles de crudo día, que eso sería supremamente importante a nivel nacional, y recuperar la senda de la exploración y la explotación del sector minero. Si nosotros seguimos, doctor de Mario, doctor Fernando, esta senda, pues este sector puede aportar aproximadamente el 50% de las exportaciones totales de nuestro país, el 30% de la inversión extranjera directa, el 20% de los ingresos corrientes de la nación, sin incluir las regalías que además son fundamentales para las gobernaciones y para las alcaldías y que representaría aproximadamente un 7% del PIB regional. Más allá de las diferencias políticas, existe una preocupación que no puede ignorarse: la estabilidad energética del país. Cuando un sistema comienza a mostrar señales de debilidad, las consecuencias terminan afectando a todos los colombianos, desde los hogares hasta las empresas que generan empleo. El nuevo gobierno enfrentará el desafío de recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar que Colombia vuelva a ser un destino atractivo para desarrollar proyectos estratégicos. Sin inversión será difícil aumentar la producción de energía, fortalecer el abastecimiento de gas y responder al crecimiento de la demanda en los próximos años. También será necesario modernizar la infraestructura energética y agilizar los procesos de licenciamiento, manteniendo la protección ambiental
pero evitando que los proyectos permanezcan bloqueados durante años por la burocracia. La planeación será clave para anticiparse a los problemas y no actuar únicamente cuando la crisis ya esté encima. Otro reto será fortalecer las instituciones responsables del sector, promoviendo una administración técnica que brinde seguridad jurídica y genere confianza en los mercados nacionales e internacionales. En definitiva, no se trata solo de evitar un apagón. Lo que está en juego es la capacidad de Colombia para sostener su crecimiento económico, atraer inversión, generar empleo y garantizar un suministro energético estable. Las decisiones que se adopten desde el inicio del nuevo gobierno serán determinantes para asegurar el desarrollo del país durante los próximos años. Solamente si nosotros nos encaminamos en ese sentido, podríamos lograr este efecto tan positivo desde el punto de vista económico. Pero yo sí he venido insistiendo, para terminar esta primera reflexión, doctor De Mario y doctor Fernando, el próximo gobierno del doctor Abelardo, que empieza el 7 de agosto, que gracias a Dios, doctor Fernando, cesó la horrible noche, tendrá que necesariamente declarar una emergencia energética durante los 2 próximos años para poder reactivar este sector, para evitar el apagón, para reactivar todo el sector minero energético, que un sector minero energético que lo único que necesita es voluntad del gobierno, porque las inversiones son privadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto pues permite obviamente agilizar la construcción de la infraestructura estratégica a nivel nacional, ofrecer incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica y establecer un sistema fast track para los procesos de licenciamiento y de consultas previas. Y ahí yo tengo 2 retos. La reglamentación de la consulta previa, que estamos terminando con mi equipo de UTL, el documento y el documento del proyecto de ley de flexibilización de licenciamiento ambiental. Doctor Fernando, no es posible que las consultas previas en Colombia hoy tengan frenados más de 20.000 proyectos de todo tipo, simplemente porque eso se convirtió en un cartel para explotar a los inversionistas y para ahuyentar, obviamente, las grandes infraestructuras de nuestro país. Doctor Fernando, oiga, qué importante es último que usted acaba de mencionar, doctor Juan Espinal. La consulta previa se convirtió en una suerte de extorsión de unos pocos en contra de las empresas, en la empresa privada que pretende lograr el desarrollo en el país. Si no, fíjense lo que pasó con Sirius, ¿no? En la costa norte colombiana. Los indígenas que están a 150, 180 kilómetros de distancia no permiten que haya exploración y mucho menos explotación de gas. Doctor Fernando. Tenemos por ahí una deuda de 2.8 millones de pesos en el norte del país, para La Guajira, el Magdalena, ¿cuál es otro departamento del norte del país? Hay que pagarla ya. ¿Y con qué? La bomba financiera de aire, que llega a 3 billones, doctor Fernando, doctor Juan Espinal, en cuanto a nada, ¿no? 2.8 era la cifra que yo Sí, tenía. señor, sí, señor, sí. La deuda, doctor Fernando, permítame, la deuda total a nivel país que va a dejar este país, este gobierno al sector eléctrico estará por encima de los 10 billones de pesos. Además, la intervención de aire terminó siendo, como decimos los montañeros, doctor Fernando, fue peor el remedio que la enfermedad. Petro quiere liquidar a aire. Recordemos lo que ocurrió en el gobierno de Iván Duque. El aumento de la participación porcentual al sector eléctrico por encima del 25% para que EPM pudiera ingresar con Afinia a la costa Caribe y se constituyera aire después de la liquidación de Electrocaribe. Usted se imagina, doctor Fernando, donde esa apuesta de país no se hubiera dado en ese momento, se había pagado la costa Caribe. Con dificultades, claro que sí, pero EPM ha hecho una gran inversión en Afinia, en la costa Caribe, por encima de los 3 billones de pesos, donde, claro, nosotros hemos tenido unas dificultades, pero no se nos puede olvidar la dificultad peor. Daniel Quintero, sumado al gobierno Petro. Es que Daniel Quintero asumió la alcaldía de Medellín desde el 2020, es decir, llevamos casi 6 años padeciendo el cáncer de la corrupción sumada de la administración Quintero versus la corrupción de la administración Petro en aire, en una empresa tan importante para esos 3 departamentos, doctor Fernando. Entonces ahí hay un problema estructural donde deben más de 2.5 billones de pesos solamente a EPM. La deuda a EPM y a sus filiales está por encima de 4.5 billones de pesos. Entonces, el gobierno del presidente Abelardo, además de la deuda del sector eléctrico, recibe por encima de 27 billones de pesos la deuda del sector salud. ¿Y cuántos recursos vamos a necesitar para recuperar la seguridad y el orden público a nivel país? Sumado todos los problemas estructurales en el sector vivienda, en el sector educación.
Pero mire, aquí lo que hay que hacer es apostarle a la patria milagro, como lo ha establecido el doctor Abelardo. Y hace unos días yo hablaba con un consultor muy importante de Medellín, de sectorial, y él me decía, vea Juan, hay dos líneas importantes para reactivar el país: el sector minero energético y las alianzas público-privadas y ampliación de los tiempos en las concesiones, que lo único que necesitan es seguridad física y seguridad jurídica. Doctor Fernando, usted recuerda muy bien los contratos de estabilidad en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. A eso es lo que nosotros tenemos que regresar. Si le damos tranquilidad al sector privado, a la inversión nacional y a la inversión extranjera, a Colombia no la va a parar absolutamente nada. Y lo que tenemos que hacer con ese tipo de acciones es callar la boquita a los izquierdosos, al líder del comunismo, al señor Cepeda, que ya está amenazando la democracia del doctor Abelardo, para que nuestro país crezca. Y con eso, ¿sabe qué hacemos? El efecto contrario a lo que ocurrió en las elecciones, que usted lo decía muy bien. El pacto del fusil, el pacto de el voto de los subsidios, el voto de la narrativa, que fue supremamente perverso. Yo le he dicho, doctor Fernando, un día más de campaña y esta gente, a punta del pacto del fusil y de la corrupción, nos había ganado la presidencia. El gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto no tendrá el lujo de contar con un largo periodo de adaptación. Desde el primer día deberá tomar decisiones difíciles, algunas incluso impopulares, si realmente quiere recuperar la estabilidad del país y comenzar a corregir los problemas acumulados durante los últimos años. La primera prioridad será ordenar las finanzas públicas. No se puede prometer más gasto cuando el Estado enfrenta enormes compromisos y múltiples sectores reclaman recursos. Será necesario revisar el presupuesto, eliminar gastos innecesarios y establecer prioridades para que el dinero llegue donde realmente se necesita. Al mismo tiempo, el gobierno deberá enviar un mensaje de confianza a los inversionistas. La economía necesita reactivarse, atraer capital y generar empleo. Para lograrlo será fundamental ofrecer reglas claras, seguridad jurídica y una administración que transmita estabilidad desde sus primeras decisiones. Otro reto será agilizar los procesos del Estado. Muchas inversiones permanecen detenidas por trámites interminables que retrasan proyectos clave para el desarrollo. Reducir esa burocracia puede convertirse en una de las medidas más efectivas para darle maniobrabilidad a la economía sin aumentar el gasto público. Pero quizás la decisión más importante será conformar un equipo técnico y eficiente. Un buen presidente necesita ministros, directores de entidades y altos funcionarios capaces de ejecutar las políticas con rapidez y transparencia. De poco sirven los anuncios si las instituciones no responden. Los primeros meses marcarán el rumbo de todo el gobierno. Las decisiones que se adopten en ese periodo definirán si Colombia logra recuperar la confianza, estabilizar su economía y comenzar una nueva etapa de crecimiento, o si los problemas continúan acumulándose. ¿Qué tal eso? Bueno, además yo tengo una propuesta para hacerle al doctor Juan Espinal. ¿Por qué no escribe esto? Eso tiene que quedar escrito. Las palabras se las lleva el viento. Tenemos las declaraciones suyas, tenemos sus debates en el Congreso. Un librito sobre eso. Tendrá usted tiempo y paciencia para hacerlo. El país necesita tener este recuerdo vivo cada minuto de lo que ha significado la ruina del sector energético y del esfuerzo que hay que hacer para recuperar. Eso, quedo con esa tarea, doctor Fernando. Usted ya me ha puesto en las últimas entrevistas 2 tareas: no rendirme, no desfallecer de seguir, obviamente, insistiendo en la importancia de este sector y defendiéndolo, y segundo, un librito. Yo ya tengo un cúmulo de columnas de opinión que publico cada 8, cada 15 días. Pero hay que ordenarlo en un librito. Pero me voy a poner en la tarea de un librito, doctor Fernando, claro que sí. Además, doctor Fernando, porque mire, yo se lo he trasladado también a la campaña del doctor Abelardo, ya como presidente electo, y simplemente hay 4 líneas muy importantes y claves. Permítame que me tome la palabra, pero es expandir y modernizar y sanear el sistema energético nacional. Si bien nosotros tenemos el marco legal, que es la ley 142 y 143, sin duda necesita algunas acciones de modificación. Hay que tomar una decisión estructural sobre la tarifa de energía, especialmente en la costa Caribe. Y también tenemos que ser sensatos, doctor Fernando. Claro que existen problemas estructurales en este país y ese es otro reto fundamental del próximo gobierno, nosotros como congresistas, evitar corregir, evitar cometer los errores del pasado.
porque de lo contrario en 4 años regresamos al péndulo destructor de la izquierda en nuestro país. Segundo, hay que reactivar el sector petrolero y recuperar a Ecopetrol. A Ecopetrol se lo robaron, lo saquearon. En estos 4 años han caído sus utilidades de manera sumatoria en un 72%, el gobierno corporativo, la credibilidad. Y hay que nombrar, seguramente lo va a hacer el doctor Abelardo, un presidente de Ecopetrol de lujo que tenga la capacidad de recuperar la institución, de relacionarse a nivel internacional, especialmente con las petroleras más importantes de los Estados Unidos, y copiar el modelo del fracking que hoy opera en Argentina, en la cuenca Vaca Muerta, y en Estados Unidos, donde hay más de 1 millón de pozos bajo esta herramienta para poder aumentar las reservas probadas de gas natural y de petróleo, especialmente de gas natural, hasta por 25 terapiés cúbicos. Promover la inversión en minería a gran escala a nivel nacional, respetando nuestros páramos, respetando los ecosistemas estratégicos desde el punto de vista ambiental. En Colombia tenemos el 50% de los páramos a nivel mundial y nosotros no vamos a acabar con el medio ambiente. Eso es pura narrativa y puro cuento de la extrema izquierda, que lo único que le interesa es la pobreza, y garantizar la universalización del servicio de energía eléctrica al 2030. Nosotros tenemos que tener conectividad, lograr el 100% de conectividad o estrategias de conectividad. Por ejemplo, yo lo voy a resaltar, doctor Fernando, las comunidades energéticas del gobierno Petro son una buena iniciativa, pero a punto de comunidades energéticas, Colombia no va a ser productivo a nivel internacional. Y lo tenemos todo para convertirnos en un hub energético. Nosotros tenemos más de 740.000 fuentes hídricas. Necesitamos construir más proyectos como Hidroituango, Espíritu Santo, Aguasao, que podría representar 1.200 megas de energía, apostarle a la senda del hidrógeno verde. Ya aprobamos, doctor Fernando, la ley de la energía nuclear, una ley que presentamos con varios congresistas, entre ellos con la senadora Paola Holguín. Y la energía nuclear es una energía probada, es la más barata y la más limpia a nivel mundial. Francia, el 75% proviene de esta herramienta de su energía. Canadá ya más de 50 años con la energía nuclear. Entonces también hay que tumbar esos mitos, porque a la ciudadanía le genera un gran temor este tipo de energías probadas a nivel mundial. Pero necesitamos todas las fuentes de generación de energía, y lo decía muy bien usted al terminar la entrevista con el general. Hay que recuperar las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel para empezar a exportar carbón al 100% y repotencializar las relaciones comerciales y diplomáticas con los Estados Unidos. Y es precisamente aquí donde comienza el verdadero examen para el nuevo gobierno. Las campañas terminan, los discursos quedan atrás y llega el momento de gobernar con hechos. Colombia atraviesa una situación compleja en materia fiscal, energética, de seguridad y de confianza inversionista. Ninguno de estos problemas se resolverá de la noche a la mañana, pero tampoco admiten más aplazamientos. Las primeras decisiones serán determinantes. Cada decreto, cada nombramiento y cada reforma enviarán un mensaje claro sobre el rumbo que tomará el país durante los próximos 4 años. Si las decisiones son acertadas, podrían sentarse las bases para una recuperación gradual. Si se improvisa o se pierde tiempo en disputas políticas, el costo podría ser mucho mayor. Uno de los mayores retos será recuperar la confianza. Confianza de los empresarios para invertir, de los mercados para financiar al Estado, de los ciudadanos para creer nuevamente en las instituciones y de la comunidad internacional para volver a ver a Colombia como un país estable y con reglas claras. La confianza no se decreta. Se construye con resultados, transparencia y coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se hace. También será fundamental que el nuevo gobierno tenga la capacidad de priorizar. No será posible resolver todos los problemas al mismo tiempo. Habrá que identificar cuáles son las urgencias nacionales y concentrar allí los mayores esfuerzos. Recuperar las finanzas públicas, garantizar la seguridad energética, fortalecer la seguridad ciudadana y reactivar la economía parecen ser algunos de los frentes que exigirán respuestas inmediatas. Pero existe otro desafío igual de importante: mantener el respaldo ciudadano. Gobernar en medio de expectativas tan altas requerirá explicar cada decisión, incluso aquellas que puedan resultar difíciles o impopulares. Los colombianos entenderán los sacrificios si perciben que existe un plan serio, objetivos claros y un compromiso real con el bienestar del país. El nuevo Congreso también tendrá una enorme responsabilidad. Más allá de las diferencias ideológicas, el país necesita un debate serio, con argumentos y pensando en el interés nacional. Las reformas que realmente beneficien a Colombia deberían encontrar respaldo, mientras que el control político deberá ejercerse con responsabilidad y sin convertirse en un obstáculo para las soluciones que el país necesita.
Finalmente, el éxito de este gobierno no dependerá únicamente del presidente o de su gabinete. También dependerá de la capacidad de todos los sectores para entender que Colombia enfrenta desafíos que trascienden cualquier partido político. Cuando la economía crece, cuando hay inversión, empleo y estabilidad, los beneficiados no son un gobierno ni una colectividad. Son millones de colombianos que esperan oportunidades para salir adelante. Estaremos atentos a cada decisión, a cada anuncio y a cada resultado, porque lo que ocurra durante los próximos meses marcará el rumbo del país durante muchos años. Este apenas es el comienzo de una etapa que estará llena de retos, pero también de oportunidades para demostrar si realmente es posible cambiar el rumbo de Colombia. Si este análisis les pareció útil, los invito a dejar su opinión en los comentarios. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las primeras decisiones del nuevo gobierno? Los leo. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir este video para que más colombianos hagan parte de este debate. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo análisis aquí, en Más Agenda Nacional.